¿Qué tal, muchachos? Voy a hablar rápido porque es la segunda vez que hago grabación porque estoy tonto y no cambié a la hoja y no se grabó la hoja. Ah, qué flojerita. Bueno, esto del teorema del virial va de la siguiente manera. La primera persona en trabajarlo fue el señor Clausius, que andaba trabajando con cosas de termo. Se interesaba por esta cantidad, P.R, y en particular su derivada del tiempo, que queda como P.R más PR. Que esto es mv cuadrada, que es como 2 veces la energía cinética, y esto simplemente sale a hacer la fuerza. En particular le interesaba, o él estaba trabajando con cosas de termodinámica, es decir, con gases o partículas que están moviéndose como de manera errática, por decirlo de alguna manera coloquial. Y naturalmente en termodinámica pues no nos vamos a estar tratando de ver cómo se mueve una partícula en el tiempo, si se mueve de esta manera pues rara. Nos interesa más como ver qué está pasando en un promedio en el tiempo. Momento. Disculpen. Y ya saben cómo sacar un promedio en el tiempo, o un promedio en general, es uno sobre el espacio total y la suma sobre los elementos en el espacio, o en lo que se esté, en el intervalo en el que se esté trabajando, que en particular se puede escribir de esta manera si es la derivada total temporal de esta cantidad S. Ahora, lo que pasa en nuestro caso de movimientos con fuerzas centrales es que en muchos casos tenemos movimientos periódicos. Y si somos un poquito tramposos o listos, podemos elegir que estos dos tiempos coincidan con uno de nuestros periodos de movimientos. Y decimos que ese cero tenemos a la partícula aquí con esta velocidad y esta posición, y decimos que t es, no sé, 3 veces el periodo, 1, 2, 3, volvemos a la misma posición y pues esta cantidad la podemos eliminar, eligiendo como mañosamente el periodo que queramos. Y nos quedaría simplemente en promedios temporales todo este lado de acá, es decir, aquí. Pero no solo tenemos sistemas con una sola partícula, tenemos, bueno, con un solo planeta. Tenemos varios planetas, por ejemplo, en el mismo sistema solar, cada uno tiene un periodo de órbita diferente, como no recuerdo exactamente cuántos decimos, por ejemplo, que un año en Marte son como 500 días o qué sé yo. Entonces son periodos diferentes. O en el caso de Clausius, pues a él no le interesaba esto tal cual, pues no tienes órbitas perfectas y cerradas en el caso de átomos, o incluso puedes tener casos de potencial central donde no tengas órbitas que sean estrictamente cerradas. Entonces no puedes hacer esta trampita de poner el mismo periodo. Sin embargo, mientras tengamos la consideración que el movimiento es acotado, es decir, no tenemos partículas que pese a que estén aquí orbitando de manera rara no se escapen, mientras no se escapen podemos ver que... tengo un estornudo saliendo. Mientras las partículas no se escapen y su movimiento sea acotado, es la manera como más propia de decirlo, el movimiento de una partícula así errático alrededor de un punto lo vamos a poder ver como de esta manera representado con el radio y el tiempo acá. Y vamos a poder promediar siempre con intervalos de tiempo suficientemente grandes a decir que no se está, que esta R y P van a ser cero, porque pues la P va a venir como proporcional a la derivada temporal de esto. Va a ser una gráfica igual de esta forma y sus promedios van a ser uh, constantes o ceros con la derivada temporal que ahí va. Entonces en cualquiera de los dos casos tenemos básicamente esto. Promedio de... Sí. Promedio de energía cinética igual a menos un medio del promedio de F.R. Menos un medio porque teníamos estas dos cantidades del mismo lado y las hicimos igual a cero. Y pasamos una despejando. Y
En este caso, cuando ya tenemos esta ecuación, en el caso de termodinámica, ah, eso no lo preparé. Esa parte de termo no la preparé por estar preparando lo demás, pero les puedo comentar. O dejemos que Jesús Morán se meta a la clase. Bueno, en parte usando el teorema de equipartición, que dice que cada grado de libertad que aparece de manera cuadrática en el lagrangiano contribuye con un medio de kT a la energía total del sistema. Y con, por ejemplo, un gas ideal y considerando que los choques entre las partículas son elásticos y entonces solo nos interesan los choques de las partículas por este lado. Con las paredes pues podemos llegar a sacar cosas como la ecuación de gas ideal. Les digo, no lo tengo preparado. Pero en nuestro caso de potencial central, por ejemplo, para una partícula, por tenerlo de manera más sencilla y no andar acarreando índices que yo intuyo, perdón si no lo comenté, que cuando tengo dos índices aquí es porque estoy realizando una suma. Si las fuerzas son conservativas, pues podemos sustituir el F por menos gradiente de U. Si el potencial es de una forma polinomial, pues sabemos que si U va como R a la N más 1, la fuerza que es el gradiente irá como R a la N. Y en particular esta cantidad, el gradiente de U será solamente el componente radial de la derivada. Derivada de U respecto a R dará baja el exponencial, es un 1 menos en el exponencial, la K y el R a la 1, y nos daría como un N más 1 de U, pudiendo de alguna manera como eliminar este operador con el R, por la forma del potencial. Y llegamos a estas cuestiones que incluso salen en el Goldstein antes de acabar de deducir la ecuación de R en términos de teta. ¿Qué es esto de aquí? Con n igual a menos 2, que nos queda como que el promedio de la energía cinética es menos 1 medio el promedio del potencial. Para estos casos de potencial polinomial, se podría decir. Noten que a lo que le llamamos el virial es realmente a esta cantidad de aquí. Es lo que inicialmente uno le dice que es el virial y por eso le decimos el teorema del virial. Ese es el caso general. Para cuando sean potenciales conservativos y todas estas cosas, pues ya llegamos a la expresión de T promedio igual a menos un medio de promedio de U. Creo que incluso se los dejaron en una tarea, ¿no? Algo así. Todavía no he llegado a esas tareas. Es mucho que revisar. ¿Tienen alguna duda o comentario de esto? Porque intuyo que si querían que se los comentara es porque algo, algo quedó ahí con duda. ¿No? ¿No? ¿Seguimos? Digan algo, muchachos. Me preocupa. ¿Está todo bien en casa? Por mi parte, yo no tengo dudas al momento respecto a esto. Ok. Igual se me hacen a mí más divertidos los problemas del examen y de la tarea. ¿Cuál será más conveniente ver? Pues este sí, como los tengo puestos. Este es el examen 7, problema 3. ¿Enfoca? Muy bien. Permítanme tantito. Listo. Examen 7, problema 3, partícula cambiando de órbita. Una partícula siente un impulso S en la dirección radial justo cuando está en el perigeo de su órbita elíptica, mandándola a otra órbita elíptica. Determine el nuevo semieje mayor, la excentricidad y la orientación del eje mayor nuevo con respecto al anterior. Bueno, el problema entonces que tenemos es de esta forma. ¿Por qué se ve siempre chueco? Bueno, tenemos, como sabemos, pues una partícula orbitando
al Sol, o vamos a decirle un planeta, para ser más didácticos. Tenemos los dos focos de la elipse, naturalmente el Sol se encuentra en uno de ellos, ahí colocamos nuestro sistema de referencia. No se dejen engañar como yo, que por cómo hice las elipses, el centro de mi sistema lo había colocado aquí. No hagan eso. Nos estamos colocando en el centro de masa del sistema, y está nuestro sistema de referencia, y pues el Sol, como tiene una masa mucho más grande en comparación con el planeta o la piedra que está orbitándolo, pues aquí está nuestro eje. Decimos que en el punto en el perigeo, ¿no? El perigeo, si mal no recuerdo, es el punto más cercano de la elipse al foco. Si el foco que estamos considerando es este de aquí, nuestro perigeo es el de acá, y el apogeo será el de acá. Recibe un impulso en la dirección radial, lo tenemos aquí, es este que está indicado como S. Sí se ve bien, ¿verdad? Porque ahora estoy usando hojas con una cuadrícula más pequeña, está enfocado, con una cuadrícula más pequeña, y pues creo que tiendo a hacer la letra más pequeña, pero bueno. Sabemos que en estos puntos sabemos que la velocidad es tangente a la curva, y en este punto pues la velocidad sería solamente en la dirección vertical que tengo indicada como la Y. Sabemos de forma general que la ecuación del radio en términos del ángulo lo podemos escribir así, donde E en particular es la excentricidad que nos va a interesar, y A me parece es el semieje mayor, creo. Corríjanme si estoy mal, pero creo que sí, según lo que viene a continuación en el problema. Bueno, en particular, para hacer este problema un poquito más sencillo, si elegimos que θ 0 sea igual a 0, vamos a hacer que coincida el eje mayor de la elipse con nuestro eje X del sistema. Este impulso, para este problema, lo vamos a considerar que ocurre de manera instantánea. Es decir, tenemos dos instantes en los que estamos en esta misma posición, uno en el que no tenemos a la S y otro en el que ya. Y así es como lo vamos a manejar. Tenemos aquí situaciones que van antes de que se reciba el impulso extra, y aquí después de que se reciba el impulso extra. Antes del impulso, el momentum del planeta o de la roca es simplemente el momentum que tenía en la dirección J, como ya lo indicamos en el diagrama, y después pues incluye el componente X dado por el impulso que se le está dando propiamente. La energía potencial antes y la energía potencial después, como la partícula se encuentra en la misma posición y recibe instantáneamente el impulso, son exactamente iguales. La energía cinética pues naturalmente solo va agregado el término del momentum adicional que tiene, es s cuadrada más p cuadrada, y no s más p al cuadrado porque es p punto p. Entonces pues x con x, y con y. Yo sé que ustedes no cometen esos errores, pero como lo estoy grabando, pues más vale ser muy claro. Quién sabe si algún muchacho luego lo ve, que no sea del grupo y diga, esto me sirve. Y pues vemos claramente que si la única diferencia en las energías es en esta parte de la cinética, pues la energía después del impulso es la energía antes más el único término que se modificó, s cuadrada sobre 2m. Del problema 1, que se los voy a mostrar ahorita, ya nos dijeron explícitamente la forma de la excentricidad, por si no gustan deducirla otra vez, o se les figura que simplemente justificar y decir, la excentricidad sabemos que es así, no me vaya a bajar puntos. Bueno, el problema 1 al menos aquí sí sabemos que tiene esta forma, por parte del inciso. ¿Víctor? Ajá. Disculpe, Víctor. Sí, ¿qué pasó? ¿Alguien más habló? Sí, ¿no? Sí. Bueno, es que en el perigeo, así se llama, creo, Ajá, sí. el momento radial no es igual a 0. Sí, naturalmente sí sería igual a 0, o sea, solo, como se dice, va siempre perpendicular a la curva, y la curva, pues te diría que el momento solo va hacia arriba. Pero el inciso del problema te dice, no sé por qué pita,
El inciso del problema te dice que en ese punto siente un impulso en la dirección radial. Ajá. Entonces, después del impulso ya tienes componente radial. Sí, si puedes regresar a la otra página. Sí. Entonces, ahí tu S más P, tu P no debería de ser igual a... Es que, bueno, no sé cuál es tu Z y cuál es tu J en tu diagrama, pero nada más es una S radial, la P radial es igual a cero ahí, ¿no? La S es en la... O sea, si lo, yo ahorita lo estoy manejando como componente X y Y, pero si lo quieres manejar como R teta, la S en este punto es en R y la P es en teta. O en la, Ah, o ok. en la angular. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Sí, Sí. de hecho después vamos a utilizar justamente que la P... No, la S es justamente radial, entonces tampoco nos afecta en el momento angular. O no sé cuál era la duda. ¿Alguien más dijo algo? ¿Lo quiere decir ahorita? Sí. Ah, fui yo, pero no, me había visto mal las notas. Ya me di cuenta que estaba bien. Ok, va. Sí, igual cabe notar que P tal cual es el momentum solito anterior, ¿no? O sea, ya PD y PA son los... Oye, yo Ujú. tengo una duda. Si le puse, se lo dejé como ese punto P, nada más pues no seleccioné las direcciones como tal, pero, o sea, tengo un término extra que es igual a cero, entonces, ¿crees que no afecta? Espera, no te entendí. Entonces tienes ese Ajá, es punto que yo, P, es el mismo que en qué tú, parte? Tú dime hacia dónde muevo la pluma. hacia tu derecha, poquito arriba. Ahí. Tengo el término del producto punto, pero pues ese es cero. Es que yo Ah, no lo ok. puse en las direcciones, Sí, sí, sí. entonces lo dejé con el producto punto. Sí, está bien. No pasa nada. Ok, va. Mientras en lo demás lo tengas consistente, ¿no? Mientras no siga apareciendo ese punto P como 5 renglones después. Chale. Ah, no, o sea, Bueno, eso no baja tantos puntos, simplemente es como un, oye, solo ten cuidado porque si es sigues cero. dejándote, es que se pasa súper seguido que si empiezas a dejar términos o signos o cosas como sin resumir, es mucho más propenso a que te equivoques. Ese no es un error de, lo hiciste mal, chamaco, es un error de, ten más cuidado, Ok, va. donde el es un latigazo. Ahora, Bueno, entonces del mismo inciso uno por decirlo así de manera rápida y no poner aquí la deducción, que todavía no creo que sea necesario que hayan puesto la deducción de la excentricidad, porque en el problema uno justo la dedujeron, hicieron la deducción. Podemos pasar a simplemente sustituir cuál va a ser la excentricidad con la energía después del choque, que simplemente tiene esta expresión. Ese ya es uno de los incisos que nos pidieron. Ok, para ver cómo es el semieje mayor, tengo aquí otro diagramita donde se puede ver que de este foco, que es nuestro origen, una vez más, no confundirse poniendo el origen acá, pese a que para hacer las elipses geométricamente ahí tienen el origen. Es que en serio me sentí muy tonto. Pero bueno. Se ve naturalmente que dos veces esta distancia es R1 más R2. Entonces podemos escribir aquí la ecuación 5. Como ya se les había comentado inicialmente, pues en cualquiera de estos dos puntos, la B no tiene componente radial, solamente es como angular. Y de la ecuación de la energía total, pues si B solo tiene componente radial, R punto estrictamente es cero. Entonces podemos utilizar la ecuación de la energía con la condición velocidad radial igual a cero para obtener estos dos puntos, que son los únicos dos puntos donde la velocidad R punto es cero. Es una ecuación de segundo grado sencillita, multiplicamos por R cuadrada y usamos la poderosísima ecuación general para resolver ecuaciones de segundo grado, también conocida como la chicharronera. Y pues no importa realmente el término que tengamos aquí en la raíz, porque vamos a hacer la suma de ellas y viene con un signo contrario, entonces solo nos queda dos veces el término que está acá, que es ese de ahí. Y por lo tanto, así rapidito sale que nuestro semieje mayor, que si era la A,
pues es de esta forma y ya. Y en particular ya sustituyendo y despejando ahí, factorizando en 2 veces energía inicial, pues nos queda de esta forma. Igual con que me lo hayan dejado, pues así no hay problema. Perdón, siguiente. Ya lo último que falta encontrar es el ángulo y eso es un poquito más, bueno, así más directo. Pero bueno, tenemos las dos ecuaciones para el radio en términos del ángulo. Sabemos que como el impulso es instantáneo, vamos a tener antes del impulso la primera ecuación para el radio que teníamos y en la misma posición del radio después del impulso. Antes del impulso habíamos dicho que θ 0 era 0 para ajustarlo justamente con nuestros ejes. Frase más extraña. Y pues para poder igualar estas dos necesariamente θ tiene que ser igual a 0. Porque ese es el punto en el sistema de referencia que habíamos colocado en donde ocurre el impulso y es el único punto en el que podemos igualar estas dos. Haciendo θ igual a 0 nos queda la ecuación de esta forma. Cualquier duda me detienen en cualquier momento, porque aquí no puse otro diagrama para que se viera más claro. Y pues ya simplemente es cuestión de despejar el θ 0 de aquí y queda así. Les repito eso, las estamos igualando porque tenemos en este sistema de aquí, en este mismo punto, esta ecuación que ya habíamos puesto con θ 0 igual a 0 y la nueva ecuación con todas estas constantes con un subíndice d aquí en este mismo punto. Y este mismo punto para ambas es θ igual a 0. Solo para que no quede, bueno, para ser más claro, porque dudas siempre pueden quedar. Y eso ya son los 3 incisos que pedía el problema: sacar θ 0 o este θ 0 d, tal vez sería más correcto decirlo, de después de la colisión, la A y la otra cosa que nos pidieron, la excentricidad. Me había preguntado también qué pasaba con esto, que el Goldstein solamente dice, y tenemos esto, magia, pasa esto. Bueno, estrictamente hablando, pues también se puede ver que de una derivada total respecto a t usando, ay, qué bruto, regla de la cadena, este no es t, es θ, jeje. Podemos hacer este desarrollo de esta forma con regla de la cadena. Este es θ punto. Θ punto sabemos que viene de la parte del lagrangiano para la θ, en la cual la θ es cíclica. Sabemos que la θ punto se conserva y ahí está el momento angular. Y lo podemos escribir de esta forma incluso. Cualquiera de estas dos, la que les guste, con U o con R. El Goldstein se lo pasa así como por el arco del triunfo, se podría decir. Pero creo que a lo mejor, bueno, eso es solo ya comentario de lo que he estado estudiando, porque coincide un poco. De lo que he estado viendo en un librito de cálculo en variedades, se utilizan a estos diferenciales como bases para los espacios vectoriales tangenciales a puntos en las variedades y se utilizan estas derivadas como bases para espacios. Oh my god, ¿cómo se llama el otro espacio que también está pegado? Para un espacio vectorial que también es para los mismos puntos, pero se llama espacio dual, es el de las formas, el de la base de las formas. Bueno, eso no espero que se entienda realmente, pero solo comento que tal vez haya otro argumento más más de adulto, entre comillas, para eso, pero de derivadas, así lo pueden ver de forma más tranquilita. En serio no recuerdo cómo se llama ese espacio y debería, si lo ve mi asesor me va a regañar. Bueno, tarea 07.A, ejercicio 1.
Tarea 07A, ejercicio 1. Si una órbita circular de radio R0 es estable, entonces un pequeño aumento en la energía de la partícula arriba del valor R0 para órbitas circulares resulta en una ligera variación de la coordenada radial alrededor del valor R0. Usando la ecuación diferencial deducida en clase para la obtención de la ecuación de la órbita U en términos de θ, el ángulo, demostrar que esa ligera variación de la coordenada radial R alrededor del valor de R0 para órbitas circulares produce un movimiento armónico simple en la variable U de la forma U de θ igual a U0 más A coseno de B θ, donde U0 es 1 sobre R0. A es una amplitud que depende de cómo se desvía la energía de su valor original para órbitas circulares, y B es una cantidad que sale de la expansión en serie de Taylor de la ley de fuerzas F igual a F dependiendo solo de R. Demostrar que B está dado por B cuadrada igual a 3 más R sobre F derivada de F respecto a R, evaluada en R0. Bueno, yo supongo que es un poco natural pensar que si perturbamos un poquito alrededor de la órbita estable, vamos a sacar, ¿cómo se dice? Oscilaciones. Es como si lo pensaran, se puede pensar como que la órbita circular es como el punto más estable, porque cualquier otra órbita que esté cerca de ella acabaría cayendo a ella. De hecho, si fuera más listo y tuviera aquí un diagrama, se podría ver. Creo que recuerdan de los ejemplos de clase de potenciales ahí cómo se veía que oscilaba. Bueno, empecemos. Sabemos que la ecuación de U en términos de θ es de esta forma. Toda esta parte de acá, perdón, me falta igual a 0, y creo que esta siempre la consideré como ecuación 1. Así. A toda esta parte de acá realmente es una función de U, derivada de función de U, es una función de U. Y a todo esto le podemos hacer una expansión en serie de Taylor. Naturalmente, si enfoque. Tenemos solo 6 minutos. Estrés. Bueno, ya que falte un minuto, pausamos y lo volvemos a poner. Esperemos. Ok, sigue. Ok, si R lo tenemos en un R0, el U lo vamos a tener en un U0 naturalmente. Las oscilaciones pequeñas, yo estoy considerando que U es el valor fijo U0 más una pequeña variación epsilon, solo para cuestiones de la notación. Si tenemos pequeñas variaciones respecto de U0, podemos hacer una serie de Taylor de esta forma, donde este es F evaluado en U0, y aquí está derivada de F evaluado en U igual a U0 y todos los demás términos. Como estamos haciendo oscilaciones chiquitas, yo me voy a quedar a términos de primer orden, que es el primer término relevante que no sea 0, donde tenemos la U. Si por alguna razón estuviéramos en un mínimo si esta F fuera un potencial y estuviéramos en el mínimo de un potencial, pues naturalmente esto sería 0 y tendré que saltarme a esta orden 2 para tener el orden menor, pero en este caso no. Seguimos y la ecuación diferencial nos queda aproximadamente de esta manera. Y ahora procedo a calcular F evaluado en U0 y su derivada evaluada en U igual a U0. F en U0 es simplemente esto que teníamos aquí, es copiado directo de lo de arriba, evaluado en U0. Las derivadas en particular las tenemos con respecto a U, no con respecto a R. Entonces, en particular, pues la derivada respecto a U, haciendo regla de la cadena, como hicimos en el ejemplo de la hoja anterior, nos puede quedar de esta manera, recordando que U es 1 sobre R y R es 1 sobre U, nos queda de esta forma, y lo podemos pasar a esta forma de acá. Ahora solo nos faltaría evaluar la derivada de B de R. No necesitamos conocer exactamente ahorita la forma de B de R para poder seguirlo operando. Simplemente recordar que menos derivada de B con respecto a R para un potencial que solo depende en el radio es como una fuerza, o el componente radial de la fuerza. Y podemos sustituir directamente acá. Aquí ya estoy haciendo una sustitución de R con U0. Aquí. Y pues este término solito de F de U0 nos queda que es 0. Recordando naturalmente que para órbitas circulares, que es
lo que vimos en la clase en el video 05.b parte 2 en el minuto 3 con 20 segundos, pues tenemos esto acá. De hecho, en sus tareas varios lo ponen así y dicen, pues ya sabemos, esa era una cuestión de órbitas circulares. Entonces, bien, no necesitamos pasarnos a probar toda esta cosa. Ya la tenemos y pues simplemente la usamos. Y nos da 0, esta parte de f de u0. Vi que también varios tenían, ¿cómo se dice? Consideraron a la u solamente como la derivada, no importa, mientras lo hayan hecho bien, no pasa nada. La serie de Taylor de x, pues es x. Entonces, no pasa nada, seguimos. Bueno, entonces como ese término se hace 0, la ecuación diferencial la tenemos solamente así, como en 6. Y pues solo es cuestión de sacar esa derivada y hacer la evaluación y multiplicar por u menos u0. F sabemos que de esta forma es la que hemos estado escribiendo y pues solamente metemos la derivada con respecto a u, pero pues vamos otra vez a cambiar la derivada de u a una derivada de r. Esto porque pues el inciso, regresamos al inciso, nos dice que tenemos esto en términos de f, donde f es la fuerza. Y la f la tenemos puesta en relación a b con derivada respecto al radio, no respecto a u. Entonces, si lo dejamos con respecto a u, pues esa está bien. Solo faltó esa parte de hacer ese cambio de variable y pues no es tan trivial. Entonces, bueno, no es ideal. Pero bueno, a fin de cuentas, pues ahí anda. Total, quedan 2 minutos. Derivada respecto a u, usando regla de la cadena, nos queda de esta forma. Eso ya lo sabíamos. Y pues 2 veces aplicado, aquí me faltó ponerlo. 2 veces la derivada de u está acá. Aquí en lápiz está por si lo quieren ver como de manera más detallada. Simplemente una derivada se echa la menos r cuadrada, queda 2r, y le sumas la segunda derivada de esto. Y ahí pues estos se suman y se multiplican y ese con este también. Total, queda de esa forma. Me faltó poner, creo que una u para la de f. No, la b. Perdón, aquí estoy tomando b porque u es la... Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es b. Estamos tomando el potencial como b porque la u estamos tomándola como el 1 sobre r. Bueno, entonces df en du nos queda de esta forma, ya sustituyendo el operador diferencial de u cuadrada por su equivalente en r. Y pues volvemos ahora sí a aplicar que db en dr es la f. Y aquí queda solamente como segunda derivada la primera de la f. Recordamos una vez más que f de r0 es menos l cuadrada m sobre r0 al cubo, condición de órbita circular, si mal no estoy recordando. Se cancelan ahí otros términos y nos queda básicamente un 2 de esta parte y nos queda así, ya evaluándolo en r0. Metemos esto en la ecuación que teníamos de la segunda derivada de u respecto a teta cuadrada igual a derivada de f con respecto a u con un signo menos, evaluado en u igual a u0, que es lo mismo que decir evaluando r igual en r0. ¡No! Se acabó la reunión. Hemos vuelto. Caballeros, disculpen. ¿Y qué nos habíamos quedado? Estábamos evaluando esta... perdón, tal vez no se esté viendo bien en la grabación. Así. Estábamos que esta era la ecuación diferencial que teníamos, con una expansión de la f a primer orden y diciendo que f evaluado en u igual a u0 era 0. Hicimos todo el desarrollo de la derivada de f. Quedamos que era esto. Quedamos. Y pues puesto ya en la ecuación diferencial a como lo teníamos es de esta forma. Si definimos que esto que tenemos aquí adentro es b cuadrada, porque aparentemente es positivo, eso no lo revisé, pero si decimos que esto es b cuadrada coincide exactamente con lo que nos pide el problema.
Y nos queda una ecuación de la forma segunda derivada es igual a menos frecuencia al cuadrada por variable. De hecho, lo podemos acomodar mejor si decimos aquí que tenemos u menos u0. Y que u menos u0 es la variable que nos está interesando. Y la otra hoja. Ah, carajo. Ah, aquí está. Bueno, no es tanto, pero ya. Tenemos una ecuación que es de esta forma. Y pues como ya lo hemos hecho muchas veces, este es un oscilador armónico, donde omega es la frecuencia. La solución es simplemente, la podemos expresar como dos exponenciales, como senos y cosenos, o como coseno y una fase. Para nuestro problema, como x de t era 1 menos u0, tenemos esto así, y tenemos una amplitud y el coseno. Y supongo podemos elegir, según condiciones iniciales, que la fase sea 0. Y creo que eso era lo que pedía el problema. Regresemos al problema. Ah, caray. Demostrar que la variación da esto y que b está dado por esto. Y esa era la tarea 07.a. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda, pero respecto al ejercicio del examen, Ajá. al C, al inciso C el de la El ángulo. orientación. Ajá. Lo que pasa es que tú utilizaste la ecuación del radio, ¿no? O sea, la posición, tú hiciste que coincidieran las posiciones cuando se tiene el ángulo cero, ¿no? Sí, sí, que es Ajá, el punto bueno, del impulso. ajá. Yo hice algo parecido, pero en vez de utilizar la posición, utilicé la velocidad radial. No sé si recuerdas que hay una ecuación que si, bueno, si derivamos la ecuación del radio, pues nos da la ecuación, nos da una ecuación donde sale cuánto vale R punto y por ahí va un seno de teta. A ver, lo tiene. Supongo sale en el Goldstein, ¿no? Sí, es en el Goldstein. ¿Sabes en qué página para mostrárselos? A ver, déjame ver. Kepler Problem. Supongo que es después de que sacamos la ecuación de R, ¿no? O después. Sí, está por ahí donde están lo de las excentricidades y todo eso. Ok, aquí en esta parte, ¿esta de aquí? Víctor, Mande. una pregunta rápido. Es que un compañero me está escribiendo que el último No link puedo que entrar. enviaste no lo dejan entrar. O sea, le dice que es inválido. No sé si podrías volver a enviar el link para que se conecte. Sí. Ok, ahorita ya se debería de conectar, ya lo volví a enviar. Ok, dice esta ecuación, compañero. O alumno. O esta que está aquí de La R. que está bajito, dice BR es igual a Oh, E ujú. B0 seno de teta sobre 1 menos C cuadrada. Ok. Pues, Ajá. ujú, Esa es para la velocidad radial. ujú. De hecho, bueno, yo verifiqué que esa ecuación salía, ¿no? Si se deriva la expresión que está arriba, la ecuación Ajá. 364. 364, si se deriva respecto al tiempo, sale eso. Ok, sí, pues Ajá. también. Entonces, yo lo que hice fue poner, bueno, algo parecido a lo que hiciste, usar esa expresión de la velocidad y cuando la evalúo en el ángulo, por ejemplo, tú que pusiste teta igual a 0, bueno, teta 0 igual a 0, Ujú. cuando se evalúa en eso, yo lo igualé a la velocidad radial, que sería S, el impulso entre la masa, ¿no? Ujú. Sí, pues, Bueno, esa fue mi condición. sí, supongo que Y también, ya o sea, no sé si sea equivalente. creo que sí, pues de hecho es lo que estaba viendo, que se ve como que se puede deducir de la de acá. Supongo que sí. Sí, usted sí lo hizo bien y siguió la deducción y está puesto ahí, no creo que haya ningún problema. Y ahorita como lo estoy
viendo rápido, sí, parece que tiene también bastante sentido. Pues es simplemente otra condición que ocurre en ese mismo punto. Ok, muchas gracias. Sale. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno. De hecho, aquí... Bueno, pero eso no me gusta. No me gusta decir tal cual lo que dice el libro. Porque aquí en el Goldstein también viene lo de... En el Goldstein, en el Marion y en todos esos viene lo de la ecuación de lo del virial. Y de mecánica estadística, o sea, visto desde la parte de mecánica estadística sale con consideraciones de ensambles. De hecho, con el ensamble, ay, no es el micro, el canónico, con el canónico. Pero como que empezar ahorita a hablar del ensamble canónico y echar la ayudantía completa de eso, a lo mejor no ilustra tanto, pero para dar un último comentario de eso, ¿dónde está? Um, en física estadística nos ayuda solamente a tener más relaciones de... Enfoca. Gracias. Nos sirve para seguir sacando como relaciones entre cantidades termodinámicas, por ponerlo de una manera ahí rápida. En el caso del teorema del virial simplemente se saca la relación con el virial que se propone ahí como que es una cantidad, pero en el esquema así como mayor viene siendo, o de la forma en la que se ven las clases, por ejemplo, solamente es una parte chiquita, se podría decir. O bueno, o sea, por ejemplo, en el examen general no recuerdo que, o en la preparación, no recuerdo que vinieran problemas del, del virial. Venían más cuestiones como de los ensambles, canónico, gran canónico, microcanónico y cuestiones así. Y ya. De hecho, el, el Goldstein lo usa como justificación en una parte aquí. Lo usa como justificación para seguir haciendo deducciones y llegar a la órbita a la ecuación de la órbita de R en términos de teta. Aquí es donde dice T más B y esto es menos B medios más B medios. Y ya. No sé si tengan algún otro comentario o duda, sino para finalizar la sesión. Pues de mi parte no, se va a subir este video a YouTube, ¿no? Para que pueda ver más lentamente las ecuaciones así. Sí. Sí, ahí va a estar. Bueno, entonces acabo el video. Hasta luego.